Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los movimientos que tuvimos ayer porque fue la fecha límite para cortar a esos jugadores en contratos Exhibit 9 o Exhibit 10, esos jugadores que tenían contratos básicamente para o quedarse en la temporada regular en el equipo si cumplían o irse a la G-League. Y ha habido muchos movimientos, unos cuantos jugadores que han salido ganando, digamos, unos cuantos jugadores que han conseguido un espacio en la NBA, ya sea en contrato regular o sobre todo ganándose algunos de esos últimos contratos duales. Y luego hay un montón de jugadores que han sido cortados. Y quiero hablar un poco de todo esto, porque la verdad es que es interesante, ¿no? Estos son jugadores poco relevantes en el contexto, ¿no? De la NBA, al final son eso, jugadores de fondo de banquillo, jugadores en contrato dual, pero están luchando por hacerse un hueco en la NBA, alguno de ellos lo conseguirá, y alguno que probablemente se lo merecía se ha quedado fuera por situaciones de la plantilla también, ¿no? Y nada, dicho esto, por supuesto, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA y mucho, porque me vais a escuchar hablar de Jared Butler un buen rato, de hecho. Dadle like al vídeo, comentadme abajo lo que opinéis o comentadme abajo qué jugadores de los que se han quedado fuera, de los que han sido cortados recientemente, creéis que van a entrar en una plantilla NBA este año. Y dicho esto, vamos a empezar. Y en este caso, he pensado en hacer directamente hablar yo sin poner imágenes ni nada, pero al final hay un post en Twitter de Keith Smith, que es un artista de las finanzas NBA estadounidense, el que resume todos los jugadores cortados de ayer y es perfecto, porque al final lo que ha ido pasando en los días anteriores más o menos se ha cubierto. Ayer fue lo gordo y con esto puedo hablar de todos los jugadores cortados y luego mencionaremos esos grandes ganadores, ¿no? Y aquí tenéis el artículo, está, lo ampliaré todo lo que pueda, pero no me voy a parar con todos los nombres porque hay jugadores que me da un poco igual, sinceramente, pero sí que quiero aprovechar para hacer un repaso de todos estos jugadores. Ya veis que la lista es enorme, alguno de estos ha salido beneficiado, de hecho, Alondes Williams, que está justo aquí al final, ahora está en contrato dual con los Pistons, pero vamos a mencionar los nombres más destacados de aquí, ¿no? Armando Bacot con los Grizzlies. Bacot fue un buen jugador universitario que llegó a la final el torneo de March Madness hace un par de años con North Carolina, pero está. Es un 4-5, un 5 que no tire y que es un poco pequeño. Me sorprendería que consiguiera establecerse en la NBA. Amari Bailey, el año pasado fue el pick 40 de los Hornets o algo así, pero está un poco perdido, ¿no? Ahí en el limbo. Es un base con un tamaño más o menos aceptable, no es pequeño, pero creo que conseguirá algún contrato dual en algún lado. Simplemente eso, en Brooklyn no había cabida para él como para Killian Hayes, al que veremos después. Jules Bernard me da un poco igual. BJ Boston tuvo sus 3 años de oportunidad de los Cavs. A los Clippers, si no consiguió establecerse más allá de ese partido de 27 puntos contra Boston, lo veo difícil. Los Spurs probaron suerte con él y lo han cortado. Tal vez firme un contrato dual. Al final recordemos que los jugadores que llevan menos de 4 años en la NBA pueden firmar un contrato dual. Este es el 4º año de BJ Boston, o sea que cualifica para un contrato dual. A lo mejor lo firma, incluso con los Spurs, ya se verá, pero de entrada cortaron ese Exhibit 10. Lo mismo con Jamari Bugea, que tuvo oportunidades con los Heat y creo que con los Lakers y no lo ha conseguido. Matt Bradley, sinceramente, ahora mismo no sé ni quién es. Jared Butler es uno de los casos más interesantes y de hecho me quiero parar un segundillo con él. Butler es un jugador que a mí me gustaba mucho en su draft, un jugador que califica para un contrato, para un contrato dual, porque esta va a ser o sería su 4ª temporada en la NBA. Era el mejor jugador del equipo que ganó el torneo universitario ese año. Como compañero de equipo de Davion Mitchell, Jared Butler era mejor en la universidad. Eso no quiere decir que todo se traslade de maravilla a la NBA, pero siento que se ha desarrollado de manera apropiada, ¿no? Y en Washington no querían cortarlo. De hecho, el rumor es que en Washington estaban buscando un intercambio de Bryce McGowens o de Johnny Davis, porque no querían comerse dinero, ¿no? Y al mismo tiempo querían reservar ese último espacio para Jared Butler. Pero Butler tenía un contrato no garantizado, los otros no encontraron una opción, no querían perder assets, no querían pagar una segunda ronda por librarse de Johnny Davis o de Patrick Baldwin. Antes dice Bryce McGowan, me he confundido, Patrick Baldwin. No querían librarse uno de los dos sacrificando valor y debido a eso al final cortaron a Jared Butler. Pero Butler es un base con buen tamaño, sólido en defensa, que ha mejorado como tirador. Es un buen tirador, opera bien en el pick and roll. Creo que como tercer guard es útil de verdad. Y de hecho, por ejemplo, como fan de los Celtics, me encantaría que firmase un contrato dual con Boston. Es un jugador que se merece estar en la NBA. Por la mínima, peleando por su hueco, pero se lo merece más que el 99% de los jugadores que han sido cortados en esta lista. Y de hecho, Washington lo quería, simplemente no lo querían tanto como para sacrificar valor por él, ¿no? Brandon Carlson ha sido cortado por Toronto.
Colin Castleton es interesante, ha sido cortado por los Lakers. Castleton, a lo mejor no lo recordáis tanto, este año no fue nada memorable, pero el año pasado cuando era un novato en Summer League jugó realmente bien. Es un pivot largo, con potencial defensivo, pero básicamente los Lakers optaron por Christian Coloco cuando tuvieron la oportunidad. Ya tenía a Coloco en contrato dual, y un jugador de que hablaremos después, Quincy Olivari, se ha ganado el puesto. Los Lakers tenían que hacer un hueco y Castleton fue cortado. A mí no me sorprendería que otro equipo le ofrezca un contrato dual de todas formas. Jamir Chaplin ni siquiera sé quién es, sinceramente. Fue cortado por Dallas. Jared Calvert, que sigue intentándolo y está perdidísimo probablemente, ha sido cortado por Orlando. Antoine Davis por los Kings. Tusan Ebubang ha sido cortado por los Clippers. Este es un jugador que tiene muchos fans. La verdad es que no lo tengo tanto en el radar, pero sí que he visto mucho movimiento en Twitter de que alguien debería ofrecerle un contrato dual. Si no recuerdo mal, el año pasado estuvo en los Blazers. Pero bueno, eso, ha sido cortado por los Clippers, tal vez consiga un contrato dual en algún lado. Malachi Flynn fue cortado por los Spurs. Flynn no cualifica para un contrato dual, lleva ya 4 años en la NBA, lo cual complica las cosas. Elijah Harkless también está fuera. Killian Hayes ha sido cortado y esto también era evidente. Hablé sobre esto ya hace unos días, ¿no? Pero Killian Hayes lo tenía muy complicado, similar al caso de Jared Butler, ¿no? Los Nets ya tenían 15 contratos garantizados. Hayes, para entrar, tendría que hacer que cortasen a alguien, ¿no? Y que le generasen ese hueco. Y aún por encima está tocado, creo que de la cadera. Parece ser que va a seguir vinculado a Brooklyn, se va a rehabilitar en el equipo de G-League, a ver si luego es capaz de aportar o no. Pero eso ha sido cortado. Blake Hinson ha sido cortado por los Warriors. Esto es curioso porque Blake Hinson de verdad es un jugador que parecería muy prometedor, con muchísima capacidad de tiro. Tal vez alguien le dé una oportunidad, tal vez incluso los propios Warriors le ofrezcan un contrato dual. A lo mejor está pasado y se me ha escapado, sinceramente. Nate Hinton cortado por Houston. Este jugador es un base pequeño, sólido en defensa, que estuvo en contrato dual en los Mavs en el pasado, pero creo que lo va a tener difícil. Kaminsky, que está peleando por volver a la NBA, fue cortado por los Suns al final. Y si no lo consiguen Phoenix, que es el equipo que más lo quiere, va a ser difícil. Braxton Key cortado por los Clippers. Kevin Knox cortado por los Warriors. Marley Williams cortado por los Thunder. Jalen Lewis cortado por Milwaukee, es un jugador de ala interesante. Nasir Little cortado por Miami. Esto es curioso también. Recordemos que hace unos meses o semanas, creo que meses más bien, los Suns cortaron a Little porque necesitaban el espacio, necesitaban ahorrarse dinero, y lo que hicieron fue cortar su contrato y dividirlo a lo largo de 7 años. Little cobra más de 3 millones por año durante los próximos 7 años. Y Miami es quien le dio una oportunidad con ese contrato Exhibit 10. Y yo creía que tenía posibilidades de hacerse un hueco en el equipo, pero al final no ha ocurrido. Se va a la G-League y tal vez consiga una oportunidad en otro equipo. Yo no descartaría, pero es otro jugador que no cualifica para un contrato dual. Jared Lucas cortado por Dallas, Alex Morales por Orlando. Hay nombres aquí que sinceramente no sé ni quiénes son. Grayson Murphy por los Lakers. Pete Nance, el hermano pequeño de Larry Nance Jr., ha sido cortado por Cleveland. Los Cavs le están dando oportunidades. Le tienen mucho cariño a la familia Nance, creo. Estuvo en contrato dual en el pasado. Yo no sé si volverá a ganarse otro contrato dual este año en Cleveland. Miles Norris cortado por Memphis, Kevin O'Banor por Toronto, Chuma Okiki cortado por New York. Okiki es otro de esos jugadores que está peleando por seguir en la NBA, ¿no? Ya se acabó su contrato de novato, recordemos que fue el pick 15 del draft en su momento, no cualifica para un contrato dual, y yo creía que en New York podía tener cabida porque no hay muchos jugadores de su perfil, ¿no? A la pivots 3&D en teoría, pero parece que no ha hecho suficiente y se ha quedado fuera. Sarif O'Neal, un poquito de enchufe por ahí en Sacramento. Milloni ha sido cortado por Memphis. Milloni hace 3 años así me parecía que podía ser un escolta 3&D interesante, un poco la línea de lo que está haciendo Keon Ellis, pero pinta mal, la verdad. Los Bucks cortaron el contrato dual de Ansix Paseknis. Me parece que ya han fichado a alguien, pero no recuerdo a quién, la verdad. Y lo he estado buscando ahora y no me lo he encontrado. Mosinho Pereira cortado por Memphis, Ion Paulin por Miami. Muchos de estos jugadores, te en cuenta que iban a cortarlos ya de entrada. No es que aspiraran de verdad a un hueco en la plantilla, menos que realmente lo petaran. Pero hay nombres por aquí que realmente son un poco sorprendentes y que probablemente les ha dolido, ¿no? Pero eso. Zion Pulling cortado por Miami, James Reddish cortado por Toronto, Jared Roden por Toronto también, Jackson Rowe Golden State, Jermaine Samuels por Houston, Jordan Shackle por Boston, Landry Shamet cortado por New York, este es de los gordos, obviamente. Shamet está lesionado, tiene una lesión en el hombro. Por lo que los Knicks, que al final querrán jugadores útiles, después del intercambio de Carl Anthony Towns, están un poco más limitados de profundidad de plantilla, teniendo en cuenta que ya llegó un jugador lesionado. Es normal que hayan dejado ir a Landry Shamet. Yo no descartaría que esto no implique que
o no diría que esto implica que 100% nunca va a volver Landry Shamet a jugar ni en la NBA ni en los Knicks. A lo mejor Landry Shamet dentro de un par de meses está sano y le ofrecen ese hueco, pero no creo que quieran estar pagándole a un jugador cuando están tan cerca del segundo tax apron y tienen prohibido superarlo por la transacción de Karl Anthony Towns. No creo que quieran tirar dinero a un jugador lesionado, ¿no? Así que es normal que lo hayan cortado. Jalen Slawson, un jugador que me gustaba en el draft hace un par de años, cortado por Orlando. Isaiah Stevens, cortado por Miami. Ethan Thompson por Orlando. Drew Timme, un grandísimo jugador universitario que nunca creí que tuviera oportunidades en la NBA, ha sido cortado por Sacramento. Aquí ya no está porque fue hace un par de días, pero Kenneth Lofton también ha sido cortado por los Bulls, ¿no? Y debería irse a la Europa, que es donde va a tener buena carrera. Lonnie Walker, que es un nombre clave, alguien de que ya hablé en un vídeo en este estilo hace unos días, cortado por Boston al final. Para Boston, con el impuesto de lujo, suponía 11 millones de dólares. Era demasiado, aún si es un jugador que les vendría muy bien. Creo que los Knicks deberían ficharlo y creo que va a ocurrir, sinceramente. Me sorprendería mucho que Lonnie Walker no consiga un contrato por la mínima. Y en ese hueco que ha dejado... es que se me viene a la mente siempre Zetangana. Landry Shamet. Es que tienen la misma cara. Son iguales. En ese hueco que ha dejado Landry Shamet entra muy bien Lonnie Walker. T.J. Warren también cortado por los Knicks. Warren está acabado. O sea, lleva años, desde la lesión del pie, desde ese momento álgido que tuvo en Indiana, ya está, se ha acabado. Y sigue teniendo alguna oportunidad, pero creo que ya está acabando con esas oportunidades, ¿no? Los Heat también cortaron a Warren Washington, que sinceramente no sé quién es. Y Alondes Williams fue cortado por los Clippers, pero ya tiene contrato dual con los Detroit Pistons. Y de hecho ahora eso, vamos con las buenas noticias. Esto lo tengo una nota en... Uy, perdón. Ahí visteis mi careta un momento, pero no pasa nada. Tengo una nota aquí con 7 nombres destacados que, eso, han tenido buenas noticias, ¿no? En esta jornada de jugadores que han conseguido contratos. Hace poco, por cierto, lo mencioné en Twitter, pero... AJ Liddell consiguió un contrato dual con los Bulls y me alegro por él. Pero de las grandes noticias de ayer, para empezar, el único que consiguió un contrato regular y estaba peleando por él es Talen Horton Tucker en los Chicago Bulls. Es una situación rara porque en Chicago hay muchísimo base escolta. Creo que hay poca cabida para Horton Tucker, pero lo hizo lo suficientemente bien como para que los Bulls estuvieran dispuestos a darle una oportunidad porque se la mereció, sinceramente. Han convertido ese Exhibit 10 en un contrato regular y Horton Tucker tiene un contrato por la mínima del veterano en Chicago. Lo va a tener muy difícil para tener minutos. O sea, Josh Giddey, Jevon Carter, Ayo Sumu, Kobe White, Terry Taylor, no. Dalen Terry lo va a tener difícil, pero lo ha hecho bien y tiene un contrato por un año más en la NBA, ¿no? Y luego hay unos cuantos contratos duales. Kai Jones se ha ganado un contrato dual con los Clippers. Recordemos que Kai Jones fue cortado en su momento por los Hornets en un momento en el que estuvo mal a nivel mental. De hecho, creo que ahí actué mal porque al principio me reí de él. Me parecía ridículo lo que estaba haciendo y hice algún vídeo sobre el tema. Y luego, no, la verdad es que estaba mal y no tendría que haber hablado así de él. Me arrepiento un poco, o bastante, pero bueno. Eso, me alegro mucho por Kai Jones, tiene un contrato dual. Este es el último año que cualificaba para un contrato dual. Y los Clippers están, bueno, siguen probando suerte con esos jugadores que no han tenido suerte en su primer destino en la NBA o en su segundo destino. Ya sea por problemas de rendimiento, problemas de cabeza, problemas de violencia de género, en otros casos. Pero con Kai Jones le están dando una oportunidad y es un jugador súper atlético con potencial que no sabe jugar al baloncesto mucho, pero que tal vez consiga aprender. Luego, justo a la inversa, tenemos a Yuki Kawamura consiguiendo un contrato con los Grizzlies y Yuki sí que sabe jugar al baloncesto, el problema es que es minúsculo. Es un jugador muy pequeño para la NBA y dudo muchísimo que vaya a hacer carrera, pero se ha ganado un contrato dual con los Grizzlies y me alegro un montón. Es una gran noticia porque, bueno, es al final un jugador que está superando muchísimas barreras para llegar a la NBA con su tamaño, ¿no? Y eso, en Memphis le tienen cariño, les ha gustado, ¿no? Tiene gracia, ¿no? Ver a alguien tan pequeño, sobre todo cuando juega con Zach Edey. Y es un muy buen pasador para su posición, simplemente es muy pequeño. Luego, el que sí que tiene muy buena pinta, lo ha hecho genial y se ha ganado una plaza haciendo que despidan, digamos, los Lakers a Colin Castleton, es Quincy Olivari. Quincy Olivari es un jugador que se pasó 5 años en la universidad, que tiene 23 años, no fue seleccionado en el draft y a base de pelear a un nivel altísimo en los Lakers se ha ganado una plaza y es un jugador interesante. Defiende, es atlético, mete sus triples y es un escolta básicamente con mucho potencial, bueno, mucho potencial de jugador de rotación, digamos, ¿no? Pero es un tío que llega maduro y que se merece ese contrato dual, así que bien por él. Mac McClung se ha vuelto a ganar otro contrato dual, esta vez con los Magic. No espero nada de él, la verdad, pero se está aferrando a la NBA, lo está intentando. Y ahí está. Cole Swider, que fue cortado por los Pacers, ha firmado un contrato dual con los Pistons. Swider estuvo en los Lakers, luego estuvo, creo que en Indiana.
o en Miami, creo que en Miami, y ahora está en los Pistons. Es un jugador grande, con capacidad de tiro, que no es capaz de aferrarse a la liga, pero en Detroit creo que tiene sentido, les viene muy bien el espaciado, tal vez consiga aportar. Y por último, Alondes Williams, del que ya hablé antes porque fue cortado por los Clippers, ha firmado también un contrato dual con los Pistons, que tenían un par de espacios libres. Williams es un base súper atlético y bastante alto, con un tiro inconsistente, y que fue buenísimo en Summer League, fue buenísimo en la G-League el año pasado con Miami, y creo que es el típico jugador que es demasiado bueno para la G-League, pero que no encaja en la NBA. Creo que lo va a tener difícil, pero bueno, ha conseguido otra oportunidad más. Y con eso ya está. Estos son los nombres destacados que han conseguido algo en este cierre, ¿no? de Exhibit 10 y de contratos no garantizados. Y ahora lo que queda es, bueno, para empezar, estamos a 2 días de que empiece la NBA, lo estoy deseando, y quedan también las extensiones de contrato de novato que no están ocurriendo y que tendremos mañana la fecha límite. Mañana creo que a las 11 de la noche hora de España será la fecha límite, así que a ver qué pasa por ahí. Y nada, dicho esto, como siempre, quiero darle las gracias a todos esos Hall of Famers de canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y si alguien más se quiere unir, ya sabéis dónde está ahí el botón de unirse, ¿no? A los miembros del canal. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.